Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Maza López, pediatra. Vamos a platicar brevemente acerca de la hepatitis y de la hepatitis infantil aguda que ha estado recientemente en los medios, en las noticias y ha generado preocupación en miembros de nuestra consulta y de nuestra comunidad que me han pedido de manera frecuente algunas explicaciones al respecto y resolver dudas. Creo que este video es una buena forma de seguirlo haciendo. Este video va a ser breve, no es exhaustivo. En la descripción del video les voy a dejar la liga para una conversación muy buena del doctor Said Arablín Oropesa, el doctor Eric Toro Monjarras y el doctor José Alberto Carranco, ¿sí?, quienes estuvieron platicando ayer y respondiendo dudas de manera más exhaustiva y completa de lo que vamos a hablar en este momento. Número 1, ¿qué cosa es el hígado? El hígado es un órgano que se encarga en nuestro cuerpo de la filtración o la limpieza, ¿no?, de las cosas de algunos componentes que van por nuestra sangre, ¿sí?, ya sea que nosotros comamos o que nuestro cuerpo produzca en su metabolismo. Se dedica también a la síntesis de proteínas, ¿sí?, y de otras sustancias que necesita nuestro cuerpo. Sirve como almacén también de algunos carbohidratos como el glucógeno, y también sirve como un mecanismo de excreción, ¿sí?, para expulsar, para sacar a la materia fecal por medio de la bilis algunas cosas que nos harían daño si no las pudiéramos excretar. La hepatitis. La hepatitis, por definición, es la inflamación del hígado. Hablamos que tenemos colitis cuando está inflamado el colon, ¿sí?, apendicitis cuando está inflamado el apéndice, etc. Entonces, una hepatitis, así secamente, la hepatitis es la inflamación de este órgano que se llama el hígado. Las hepatitis que recordamos de manera más común pues son las hepatitis infecciosas, aquellas que están causadas por los virus que tienen afinidad como el hígado, que son las de hepatitis A, B, C, D y E, ¿sí? Y en general, tal vez algunos recordemos, ¿sí?, de alguien que conozcamos que le haya dado hepatitis, ¿sí?, y que sabíamos algunos de sus síntomas. Los síntomas clásicos de la hepatitis van a ser debilidad, ¿sí?, postración, no querer hacer cosas, esto que llamamos astenia o adinamia, ¿sí?, disminución del apetito, náuseas, ¿sí?, dolor abdominal más adelante, ¿sí?, puede presentarse de manera curiosa una sensibilidad muy elevada en el olfato y tener asco al percibir algunos olores que antes no nos causaban molestia, estar más sensibles en este aspecto. El dolor abdominal de manera importante en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿sí?, abajito de las costillas. Y ya de manera más avanzada, pues lo típico, que es la coloración amarilla en la piel, ¿sí?, pudiéndose presentar también una orina de color oscura, ¿sí?, como color madera, ¿sí?, incluso tirándole a Coca-Cola, y las evacuaciones de un color pálido, ¿no?, o sea, más o menos como de este color, las evacuaciones. Eso es el cuadro de hepatitis, que en muchas ocasiones, hablando de la hepatitis A, que es la más común, ¿sí?, puede estar precedida por un cuadro diarreico, ¿sí? Entonces, las otras hepatitis que conocemos, la B y la C, se pueden transmitir por contacto sexual, por intercambio de secreciones, por fomites como rastrillos, cepillos de dientes, piezas de odontólogo, ¿sí?, por transfusiones. Ya no sucede, así fue en un inicio, ya no con los controles que hay, ¿sí? Y la hepatitis D es una hepatitis que requiere una infección previa por hepatitis B, y la hepatitis E, que se puede transmitir también por agua contaminada y alimentos contaminados, igual que la hepatitis A, que se transmite por un mecanismo que es fecal oral, es decir, por comer alimentos contaminados con popó, ¿sí? Y esto puede llegar también por el agua contaminada del suministro público, por nuestras manos que nos la llevamos a la boca o a los ojos, ¿sí?, después de tocar alguna superficie donde alguien enfermo pudo haber tocado, y de ahí las medidas de prevención. La nueva hepatitis, ¿sí?, la hepatitis infantil aguda grave, que se empezó a reportar hace unas semanas ya más de un mes, ¿sí?, en Europa, en el Reino Unido
y que tiene la característica que se presenta en niños, ¿sí?, en menores de 16 años, y nos platicaban ayer los expertos que les comento, el doctor Toro y el doctor Carranco, ¿sí?, acerca de la mayor gravedad en los niños menores de 5 años, pudiendo presentarse en la modalidad de una hepatitis fulminante, ¿sí?, que requiera incluso trasplante hepático, ¿sí?, o sea, trasplante de hígado, porque la falla hepática pues ya es absoluta. Es importante decir que esta nueva enfermedad que está presentando todavía estamos en investigación, ¿sí? No se tiene bien definido cuál es el agente causal. Hay varias hipótesis, algunas de mayor y menor peso. Se ha relacionado esta hepatitis con una infección por un virus, por un adenovirus, que son virus que se transmiten por vía respiratoria. Y en otras líneas de investigación, porque no todos se han demostrado por este adenovirus, se propone que en niños con una infección previa por COVID-19, por el SARS-CoV-2, ¿sí?, que después tengan una exposición a este agente, ¿sí?, puedan presentar una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no?, que termina dañando el hígado de esta forma. La verdad es que no sabemos cómo se transmite, y aquí la pregunta de muchos papás es: ¿cómo me puedo proteger contra la hepatitis? Bueno, entonces, las hepatitis virales, ¿sí?, la que conocemos y que con mayor frecuencia se presenta y con mayor frecuencia es la que nos daba los casos de hepatitis grave o hepatitis fulminante, era la hepatitis A. Les decía, su medio de transmisión era fecal oral. Entonces las medidas de prevención van ahí, ¿no? En cuanto al lavado de manos de manera adecuada, ¿sí?, con agua y jabón, de preferencia, antes de comer, antes de preparar alimentos, después de ir al baño, después de estar en un transporte, de tocar superficies, ¿sí?, el lavado de manos lo más bien hecho y lo más posible. La otra es consumir agua segura, ¿no?, y alimentos higiénicos, ¿sí?, tener mucho cuidado con los vegetales crudos, sobre todo aquellos que crecen a ras del suelo. Vamos a hablar de el cilantro, rábanos, fresas, cosas que crecen a nivel del suelo y que pudieran estar regadas con aguas negras o estar contaminadas. Y pues por supuesto, ¿no?, los alimentos que no nos consta que es higiénica su preparación. Entonces, eso y la higiene de manos es una muy buena medida. En cuanto a la posibilidad de que sea causada por un adenovirus, pues en lo que llevamos de la pandemia de COVID-19, pues ya hemos aprendido cómo cuidarnos de las infecciones transmitidas por vía aérea. El uso de cubrebocas en espacios cerrados, ¿sí?, es fundamental. El toser o el estornudo, como le decían, de etiqueta. Y también pues las medidas higiénicas de manos y no llevarnos a la cara, a la boca, ¿sí? Me preguntan también, me hicieron llegar algunas preguntas acerca de que si nos tenemos que revacunar o poner refuerzos de hepatitis B o hepatitis A por esta situación que está pasando. La respuesta es no, ¿sí? No sirve de nada ponernos una tercera dosis de hepatitis A o una cuarta dosis de hepatitis B, porque eso no nos va a proteger, porque esta hepatitis no está causada por esos gérmenes, no sabemos por qué es. ¿Debemos de vacunarnos contra hepatitis A y hepatitis B? Sí tenemos que vacunarnos, pero desde antes, ¿sí? ¿De qué nos tenemos que vacunar? Pues de las enfermedades que se puedan prevenir por vacunación, que generalmente se hacen vacunas para las enfermedades que pueden ser graves, ¿sí? Entonces, ahí la otra pregunta: ¿cuáles son las vacunas para las hepatitis que no son esta nueva hepatitis? Las vacunas son la de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B se administra al nacer, a más tardar, idealmente en las primeras 72 horas de nacido, a más tardar al 7º día de nacido, tiene que recibir su primera dosis de la vacuna de hepatitis B, ¿sí? Y 2 refuerzos más. En la cartilla mexicana, en realidad, se pone al nacimiento, y después en la hexavalente se pone a los 2, 4, 6 y 18 meses, ¿sí? Entonces digamos que en México tenemos una
Tenemos 2 refuerzos extra de hepatitis B que pues daño no nos hacen. Y la vacuna contra hepatitis A se administra a partir de los 12 meses, ¿sí? La primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. En los adultos que no tienen estas vacunas, sobre todo los que estamos en el tercer o cuarto piso, es muy probable que no tengamos la vacuna de hepatitis B ni la de hepatitis A, ¿sí? Y entonces la vacuna de hepatitis B son 3 dosis, ¿sí? La vacuna de hepatitis A son 2 dosis. La vacuna de hepatitis A en niños actualmente no se encuentra en la cartilla nacional de vacunación, ojalá en próximos años ya esté incluida. Se llega a administrar de manera intermitente en algunas campañas o en algunas contingencias. Por ejemplo, acá en Chiapas, cuando fueron los sismos de 2017, se previó que iban a haber albergues con mucha gente hacinada, tal vez con malas condiciones de drenaje, y se compraron vacunas para hepatitis A, se enviaron, pero la realidad es que la gente no se quedó en albergues, sino que se fueron los damnificados con sus familias y se aplicaron estas vacunas a población abierta. Intermitentemente, también en algunas guarderías se pone la vacuna de hepatitis A, o por otros motivos también lo llegan a hacer en los centros de salud. Entonces, si ustedes consiguen estas vacunas de hepatitis A en el medio público, adelante, pónganselas. Son igual de buenas, igual de confiables, funcionan igual de bien que las que se pueden poner en el medio particular, ¿sí? Entonces, no porque paguen por ellas van a ser mejores, pero hay que ponérselas, ¿sí? La otra pregunta y última es de que vamos a tener que cambiar las medidas de cuidado. ¿Es una pandemia? No, no es una pandemia. Hay brotes en varios continentes, pero no está ni en el número ni en la cantidad. No se ha demostrado tampoco una transmisión directa en los casos que hay, es decir, que se relacione un caso con otro. Hasta el momento no hay eso claro. Sí, hasta el día de ayer se contaban en centenares los casos demostrados, ¿sí? Y en decenas las defunciones asociadas a estas hepatitis. No sé cómo esté el día de hoy. Por supuesto que hay muchos más casos probables todavía en estudio y van a estar aumentando porque se está más alerta. Y la otra pregunta que nos hacían es, ¿ha llegado el momento de nuevo de confinarnos, de no ir a la escuela, de guardarnos? ¿Cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos? Los cuidados van a ser los mismos que afortunadamente en México se siguen llevando en todas las escuelas. Repito, ¿no? La higiene de manos, ¿sí? El cuidar los alimentos y su preparación, y las medidas de protección de vía aérea, que son las mismas para COVID. Entonces, espero haber sido conciso y claro. Gracias por su atención y nos vemos a la otra. Estamos al tanto.